Muy bien, pues esta es una práctica acerca de cómo hacer una simulación de instalar un sistema operativo. El sistema operativo que vamos a simular e instalar es Windows XP. Este es un trabajo por parte de la Univer, así que vamos a empezar. Vamos a ir a nuestra carpeta. Vamos a empezar abriendo nuestro simulador. Aparece esta ventanita que nos dice que si deseamos pues que el publicador desconocido realice cambios en el equipo. Vamos a decir que sí y nos va a abrir directamente esta pantalla en la cual se nos indica que si es para reparar a Windows, la instalación, quitar el Windows o simplemente para empezar con esta simulación le vamos a aplastar Enter y después nos va a aparecer esta ventana muy grande donde vamos a aplastar F8. Aquí abajo están los indicadores y vamos a decir que si aceptamos, ah, nos pide este tipo de, ¿cómo se llama? De requisitos, una partición. Vamos a decir que sí en la C. Aquí pide sus requisitos. Aquí nos dice que el formateo de la partición usando el NTFS File System rápido, o la FAT igual va a ser rápido, dice quick, es el significado. Vamos a dar en la primera y aquí empezó a cargar, copiando archivos. Aquí está la barrita, nos aparece ahora esta pantalla. Qué sé yo. Ahora aquí aparece que sigue cargando los archivos. Aquí viene coleccionar información, dynamic update, preparing installation, installing Windows, finalizing installation. Y pues dice que aproximadamente 10 minutos para que se termine de instalar. Aquí nos dice que your computer will be faster and more reliable. Y va cambiando cada vez, poco a poquito, la información que nos comparte. Es muy rápido. Y ahora nos aparece esta ventana. Nos pide el lenguaje. Vamos a cambiar de que sea de Estados Unidos. Vamos a poner español para entender mejor. Está. Ay, me equivoqué. Era en aplicar. Me dejé llevar. Aquí está. Y ahora le vamos a decir siguiente. Nombre. Vamos a poner sencillo, PC1. Vamos a poner el nombre de la escuela. Siguiente. Como no tenemos una licencia acerca de este sistema operativo, le vamos a dar siguiente. Este es nuestro nombre. Vamos a dejar sin contraseña para un acceso directo. Esta es la fecha, la hora. Aparece en inglés. Y aquí está instalando Network. Muy rápido. Nos, nos dice la opción de las cosas, las cosas o typical settings, como son las cosas típicas.
o alguno especializado ah, como de trabajo. Vamos a ver en lo típico. Word Group, así lo vamos a dejar. Y vamos a otra vez a esperar la instalación. Mi cámara no alcanza a abarcar todo. Otra vez cargando. Y aquí está Windows XP. Qué bonito sonido. Recordaba muchos tiempos antiguos. Y listo. Ahora aquí termina todo. Esta es la simulación y pues espero y les haya gustado. Yo soy Eduardo Casas y esto es de Informática 1, Univer Durango. Gracias.